Una noticia importante fue publicada en las principales revistas teosóficas en estos términos: edición revisada de la doctrina secreta. Agotada la segunda edición de la obra maestra de HPB, una tercera edición debe iniciarse inmediatamente. Se está realizando un gran esfuerzo para revisar totalmente la nueva edición y los editores piden encarecidamente a todos los estudiantes que lean esta noticia que envíen listas de los errores observados lo más completas posibles. Todas las verificaciones de referencias y citas, faltas de ortografía, errores del índice, observaciones respecto a pasajes poco claros, etc., serán recibidos con la mayor gratitud. Es muy importante que la errata de la primera parte del volumen 1 sea enviada inmediatamente. 1895. La edición revisada fue una empresa que demandó mucho trabajo y los editores hicieron todos los esfuerzos posibles para verificar cada cita y corregir los numerosos errores de forma de las ediciones anteriores. Los editores no tenían derecho a corregir los errores de concepto. El índice correspondiente a la primera y segunda edición no era muy adecuado. Mr. A. J. Faulding se dedicó a preparar otro nuevo y más amplio, el cual fue encuadernado separadamente. Por su gran labor, nosotros y todos los estudiantes somos sus deudores. Este índice ha demostrado desde entonces ser enteramente satisfactorio. Algunas ampliaciones se hicieron en la edición de Adyar, en la que el índice de todos los volúmenes se encuentra combinado en uno solo. 1896. Existían, naturalmente, algunas partes de los manuscritos de HPB que habían sido desechadas. Estas fueron recogidas por la señora Besant y preparadas para su publicación. En el transcurso de esta preparación se encontraron unos cuantos manuscritos que aparentemente no formaban parte de la doctrina secreta y fueron publicados en Lucifer. Eran los siguientes: primero, espíritus, de varias clases; segundo, budismo, cristiandad y faricismo; tercero, fragmentos, idolatría, avatares, iniciaciones, acerca de los ciclos y falacias modernas. 1897. El tercer volumen fue puesto en venta el 14 de junio, puntual y simultáneamente, en Chicago y Londres. Fue saludado ansiosamente y obtuvo una venta constante. Cuando Mr. Narajadasa se encontraba buscando en los archivos tratando de reunir material disperso, encontró una página sola de un borrador diferente, de puño y letra de HPB, de comentarios y notas sobre la estancia y un facsímil de la misma fue reproducido en The Theosophist 90. La señora Besant declaró lo siguiente respecto a la redacción de la doctrina secreta: HPB escribía y volvía a escribir, corrigiendo aun cuando las páginas de la prueba final estaban listas para la impresión. Los cambios verbales, omisiones y nuevo arreglo de su material efectuados por HPB resultan muy fascinantes para los estudiosos. Una hipótesis extravagante recién aparecida en los Estados Unidos pretende que la segunda edición, 1893, de la doctrina secreta, realizada por la H. de Londres después de la muerte de HPB, no estaba de acuerdo con lo que deseaba la extinta. Circuló la insinuación de que HPB fue editada por aquellos que tenían a su cargo la segunda edición. Los depositarios a los cuales ella dejó la salvaguardia de sus manuscritos publicados y no publicados fueron todos sus propios discípulos, que habían convivido con ella durante años, y ellos hicieron solamente aquellos cambios que su maestra había indicado y que consistían esencialmente en la corrección de errores verbales y gramaticales y en el ordenamiento del material del volumen 3. Para rendir justicia al señor Mead y a la señora Besant, deseo dejar constancia de lo que me es personalmente conocido acerca de que los cargos frecuentemente repetidos de que ambos o cualquiera de ellos habrían efectuado cambios injustificables en la edición revisada tercera de la doctrina secreta, modificado el manuscrito del tercer volumen y suprimido el cuarto, son totalmente falsos, de hecho sin fundamento alguno, pues yo mismo estuve durante 4 años en la sede principal de Londres como encargado de la oficina de publicaciones mientras se imprimía la doctrina secreta revisada y tuve, naturalmente, todas las oportunidades para conocer los hechos. La primera impresión de la doctrina secreta se dividió en 2 ediciones, las cuales naturalmente eran idénticas salvo las palabras segunda edición sobre el frontispicio de una de ellas. La impresión fue hecha en tipografía, pero se prepararon matrices estereotipo para el caso de que se necesitaran.
Cuando llegó esa oportunidad, sin embargo, encontramos que las matrices habían sido accidentalmente destruidas, y yo, por mi parte, quedé francamente complacido por esta pérdida, ya que se hizo precisa la revisión, por cierto muy necesaria, del texto, una ardua labor que fue emprendida por el señor Mead y la señora Besant. Como la señora Besant podía disponer de muy poco tiempo debido a sus otras actividades teosóficas, el trabajo de revisión fue efectuado en su mayor parte por el señor Mead, quien fue ayudado por otros miembros del personal en la verificación de citas y referencias. Al revisar la primera edición de la D0CTRINA secreta, él hizo precisamente el mismo trabajo que ya había hecho anteriormente sobre los manuscritos de HPV, únicamente eso y nada más. Era evidente para cualquiera familiarizado con los detalles literarios y mecánicos de la publicación de libros que el manuscrito no se encontraba preparado en forma conveniente para el impresor y que la revisión de pruebas había sido hecha con tanta negligencia que aun los errores gramaticales notorios escapados a la autora estaban allí sin haber sido corregidos. Ningún cambio hicieron Mr. Mead o la señora Besant, salvo aquellos que deberían haberse hecho en el manuscrito original antes de imprimirlo. Por su trabajo erudito y escrupuloso al hacer la revisión, Mr. Mead merece la gratitud de todos los lectores conscientes de la doctrina secreta, como asimismo la señora Besant por la parte que le cupo en la ardua tarea. Cuando terminé la impresión de los volúmenes I y II, la señora Besant colocó el manuscrito del volumen 3 en mis manos. HPV había escrito de nuevo algunas de las páginas varias veces, con raspaduras y enmiendas, pero sin indicar cuál de las copias era la definitiva. La señora Besant tuvo que decidirlo lo mejor que pudo. Dado que el volumen 3 tenía mucho menos material que los otros, la señora Besant me dijo que iba a ampliarlo, agregando las instrucciones EST, ya que HPV la había autorizado para hacerlo. Debe notarse que estas instrucciones constituyen la verdadera base del volumen 4 propuesto, del cual fueron encontradas solamente unas pocas páginas, únicamente suficientes para indicar dónde HPV había interrumpido su escritura. Estoy inclinado a creer que la autora pensaba incluir estas instrucciones en el volumen 4 y que eso era lo que ella tenía en su mente cuando escribió, con demasiado optimismo, que los dos últimos volúmenes estaban casi completos. Una gran pila de manuscritos fue encontrada después del deceso de HPV, pero resultaron ser únicamente los viejos manuscritos de los volúmenes I y II devueltos por el impresor. La señora Besant escribió en Lucifer: el valor de la doctrina secreta no radica en sus materiales inconexos, sino en la incorporación de los mismos en un todo amalgamado y coherente, del mismo modo que el valor de un proyecto elaborado por un arquitecto no se disminuye por el hecho de que el edificio se compone de ladrillos colocados por otras manos. HPV era muy floja en sus métodos literarios y usaba citas que sustanciaban sus argumentos tomándolas de cualquier fuente física o astral, con muy poca consideración al uso de las comillas. No hemos sufrido mucho, Mr. Mead y yo, por esta razón, al preparar la última edición de la doctrina secreta. Hermanos míos de todos los países, los que hemos aprendido de HPV verdades profundas que han hecho de la vida espiritual una realidad, debemos mantenernos invariablemente firmes en su defensa, sin afirmar su infalibilidad, sin demandar se la reconozca como una autoridad, pero manteniendo la realidad de sus conocimientos, el hecho de su vinculación con los maestros, el espléndido sacrificio de su vida, el inestimable servicio que ella prestó a la causa de la espiritualidad en el mundo. Cuando todos esos ataques ya estén olvidados, quedarán para siempre aquellos títulos inmortales a la gratitud de la posteridad. Compilado por Josephine Ransom. Adyar, 1938. Traducido por D. B. Price. Tuvo a su cargo de Theosophical Publishing Company Ltd., que publicó la doctrina secreta y otra literatura teosófica. Introducción. Amable para oír, bondadoso para juzgar. Shakespeare, Enrique V. Prólogo. D. Desde que apareció la literatura teosófica en Inglaterra, se ha hecho costumbre llamar a sus enseñanzas budismo esotérico. Y habiendo llegado a ser una costumbre, sucede lo que dice un antiguo refrán basado en la experiencia de todos los días: el error se precipita por un plano inclinado, mientras que la verdad tiene que ir penosamente cuesta arriba. Los antiguos aforismos son, con frecuencia, los más sabios. Es difícil que la mente humana permanezca enteramente libre de prejuicios, y con frecuencia se formulan opiniones decisivas antes de que un asunto haya sido examinado por completo, bajo todos sus aspectos.
Digo esto con referencia al doble error que prevalece, ya limitando la teosofía al budismo, ya confundiendo los principios de la filosofía religiosa predicada por Gautama, el Buda, con las doctrinas presentadas a grandes rasgos en el Esoteric Buddhism.